Muchas gracias para todos. Bueno, entonces hemos citado a la presente diligencia específicamente para verificar si la parte demandante había cumplido con la carga de aportar al expediente las nóminas pues de él comprendidas entre los meses de enero del 2017 a junio del 2020, así como la sentencia mediante la cual se le ordenó el pago de las incapacidades generadas en el año 2020. Documentarles que en efecto dicha carga fue cumplida plenamente por el demandante y ya obran en el micrositio. Para lo pertinente, pues voy a requerir a las apoderadas de las demandadas para que me indique si ya tienen conocimiento de tales documentales, si ya las pudieron determinar o observar con detenimiento para proceder a continuar con la etapa respectiva. Doctora Cabanillas, ¿pudo observar tales documentales? Sí, señor juez. Doctora Morales. Sí, señor. Doctora Orozco. Sí, señor, el señor demandante nos las envió a nosotros también. Gracias. Perfecto. Entonces, bueno, con esta prueba decretada de oficio no hay más pruebas que practicar, ¿no? Todas las pruebas ya se habían practicado. Por consiguiente, considera el despacho pertinente dar por concluido el debate probatorio, decisión que se notifica en estrados. Procede entonces el despacho a constituirnos en la etapa de alegatos de conclusión. En este orden de ideas se insta a las partes para que expongan sus respectivos alegatos de conclusión, para lo cual se les concede un término máximo de 5 minutos, recordándose la importancia en esta etapa procesal de que no se refiere a reiterar los hechos y pretensiones de la demanda, los cuales ya tenemos suficientemente claros, sino hacer un ejercicio argumentativo y sintético de las pruebas recaudadas con relación concreta a cada uno de los hechos que pretendan hacer probar, y específicamente en caso de la parte demandante que pretenda con sus pretensiones, y en caso de la parte demandada las excepciones que en su oportunidad propusieron. Entonces iniciamos por el demandante, el doctor Machacón. Bien pueda, doctor Machacón, con sus alegatos. Su señoría, pues procedo a presentar los alegatos de la siguiente manera, teniendo en cuenta de que durante todo el trámite de la audiencia se pudo demostrar que con las pruebas aportadas es el trabajador el que está, por decirlo así, en un vacío, es el que está desprotegido, como en este caso lo estoy yo, toda vez que las incapacidades, el reconocimiento de las incapacidades, el reconocimiento económico que deben pagar estas entidades administradoras de riesgos laborales y que deben ser tramitadas por la compañía Drummond, tal como ella lo expresó y demostró con el trámite que se hace para erradicarla, y es que se deben pagar estas incapacidades toda vez que así lo ha dispuesto la ley y también lo ha dispuesto en reiteradas oportunidades la Corte Constitucional y el Ministerio del Trabajo, como lo dejó visto en la circular 0010 del 3 de febrero del 2017, y donde me permito leer el siguiente, abro entre comillas, el documento. Luego, las entidades administradoras de riesgos laborales deberán reconocer y pagar el auxilio económico correspondiente al 100% del salario con el cual se efectuó la cotización desde el momento en que ocurrió el accidente o inicio de la incapacidad y hasta el momento de su rehabilitación, curación o dado que se declare la incapacidad permanente parcial. En el artículo 3º de la Ley 776 del 2002, su señoría, se debe observar conforme a los principios de favorabilidad y progresividad de los derechos laborales mediante los cuales la persona o el trabajador que se le define una incapacidad temporal recibirá un subsidio equivalente al 100% de su salario o cotización calculado desde el día siguiente que ocurrió el accidente de trabajo y hasta los límites. A, hasta el momento de su rehabilitación. B, hasta cumplida su readaptación. C, hasta obtener su curación. D, hasta ser reconocida y pagada una incapacidad permanente parcial. D, E, hasta el momento de reconocerse su estado de invalidez. Y F, hasta la muerte del trabajador o persona afiliada, como es el caso mío. Sigo afiliado a la entidad Seguro Bolívar y en su momento lo estuvo a Colmenas ARL, pero se niegan el pago de las incapacidades. En ese orden, las entidades administradoras de riesgos laborales a pagar una indemnización por incapacidad permanente parcial no se pueden negar a reconocer las prestaciones económicas y asistenciales derivadas de ese accidente de trabajo o enfermedad laboral que ya fue indemnizado, y así lo deja también visto la Honorable Corte Constitucional en sede de revisión de tutela, sentencia T777 del 2013. Al respecto, con sustento en esas consideraciones, la Honorable Corte dijo que con base en el principio constitucional de igualdad y protección especial de las personas con discapacidad
debe concluirse que la cancelación de subsidio de incapacidad y indemnización de pérdida de permanente parcial son compatibles, su señoría. Basado en ese concepto que ha expresado la Honorable Corte Constitucional y el Ministerio del Trabajo como garante de los derechos del trabajador, considero, su señoría, que se me deben conceder las pretensiones, porque tal como se probó con los documentos aportados, con los documentos aportados como mis confidenciales de pago, soy un trabajador que desde hace más de 3 años no percibo salarios, simplemente las prestaciones sociales, toda vez que aún sigo peleando con la compañía Drummond para que me permita el reintegro de mis labores, cosa que me tocó acudir nuevamente a una acción de tutela, porque considera ella que no gozo del beneficio que se le brinda a otros trabajadores en derecho de igualdad, como es el artículo 140. Sin embargo, me indicó que debería acudir a mis médicos de ARL, como lo probé dentro del expediente con constancia del 30 de marzo del 2021, y que aporté a la empresa, y sin embargo hoy sigo todavía a la espera de que se me defina esa situación. Con todo lo expuesto, su señoría, creo que lo que estoy pidiendo es que se me reconozca algo que tengo adquirido por derecho, y que a su vez no se sigan vulnerando el derecho a gozar de una prestación económica, toda vez que el hecho de haberme cancelado, haberme pagado una indemnización, no quiere decir que con eso mi patología se haya curado, porque sigo teniendo secuelas. Con todo eso, su señoría, así presento mis alegatos de conclusión, pidiéndole que se me concedan todas mis pretensiones. Muchas gracias. Perfecto, ya estamos grabando. Muy buenas tardes, siendo las 3:44 de la tarde del día 11 de junio de 2021, se constituye el despacho Juzgado Sexto Municipal Laboral de Pequeñas Causas de Bogotá en audiencia pública, de acuerdo a lo previsto en los artículos 72 y 77 del Código Procesal de Trabajo y la Seguridad Social, dentro del proceso ordinario de única instancia con radicación 2020-314, donde obra como demandante el señor John Carlos Machacón Cruz, quien actúa en causa propia, y como demandada se encuentra la empresa Drummond LTD, la cual se encuentra representada por la doctora Diana Marcela Cabanillas Rincón. Igualmente como demandada obra Colmena Seguros S.A., representada por la doctora Mayerlin Morales Vargas. Y finalmente como demandada la compañía de seguros Bolívar S.A., representada por la doctora Nubia Yasmín Orozco. Entonces, previo a continuar con la diligencia, y como quiera que ya se encuentran previamente reconocidos, identificados en las demás audiencias, simplemente se indican se presentan las partes y indican la calidad en que actúan, iniciando por el señor Machacón. Muy buenas tardes, señoría y demás presentes, colegas. Mi nombre es John Carlos Machacón Cruz. Muchas gracias. Bueno, surtidas las etapas procesales correspondientes, procede el despacho a dictar la sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia, previa a las siguientes consideraciones. Problema jurídico. Como se indicó en la audiencia celebrada el pasado 11 de febrero del 2021, se centra en determinar si el demandante solicitó en legal forma y oportunamente ante las ARL demandadas el reembolso de los valores de las incapacidades relacionadas en la demanda, el saldo de las mismas, si es obligación de las ARL Colmena Seguros S.A. y o la ARL Compañía de Seguros Bolívar S.A. reliquidar y pagar al demandante el valor de las incapacidades cobradas, así como la procedencia de ordenar al empleador Drummond LTD efectuar el trámite de reconocimiento de las incapacidades cobradas ante la ARL. Para resolver el problema previamente planteado, el despacho se guiará siguiendo los siguientes derroteros. Primero, vinculación laboral y afiliación a la ARL. Es pertinente recordar que se excluyó del litigio y no es objeto de discusión que el señor demandante John Carlos Machacón Cruz es empleado de Drummond, vinculado mediante contrato de trabajo a término indefinido desde el 1 de abril de 2005, donde ostenta el último cargo técnico de mecánico 2, devengando un salario para el año 2020 de 4.055.769 pesos. Igualmente, que se encontraba afiliado o estuvo afiliado a Colmena Seguros S.A. desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre del 2018, y desde el 1 de enero del 2019 se encuentra afiliado a la ARL Compañía de Seguros Bolívar. Segundo, causación de incapacidades. Sea lo primero recordar, las incapacidades que busca el demandante se le reliquiden o se le paguen en su totalidad son las siguientes.
Esto es la incapacidad generada entre el 26 de diciembre del 2016 al 8 de enero del 2017. La incapacidad generada entre el 9 de enero del 2017 y el 20 de enero del 2017. La causada entre el 23 de enero del 2017 y el 5 de febrero del 2017. La causada entre el 6 de febrero de 2017 y el 19 de febrero del 2017. 20 de febrero del 2017 al 5 de marzo del 2017. 6 de marzo del 2017 al 18 de marzo del 2017. 20 de marzo del 2017 al 26 de marzo del 2017. 5 de junio del 2017 al 5 de junio del 2017, 16 de junio al 17 de junio del 2017, 4 de agosto al 24 de agosto del 2017, 10 de septiembre al 24 de septiembre del 2017, 25 de septiembre al 9 de octubre del 2017, 10 de octubre al 14 de octubre del 2017, del 15 al 24 de octubre del 2017, del 25 de octubre al 9 de noviembre del 2017, del 10 de noviembre al 24 de noviembre del 2017, del 25 de noviembre al 9 de diciembre del 2017, del 10 de enero del 2018 al 17 de enero del 2018, del 21 de enero del 2018 al 22 de enero del 21 de enero del 2020 al 22 de enero del 2020, y finalmente la causada entre el 3 de febrero y el 4 de febrero del 2020. Para lo pertinente hace una relación que ya todos conocemos frente al monto que la empresa pagó directamente y el monto que en su consideración la ARL dejó de pagar, las ARL le dejaron de pagar. Bueno, claro, lo anterior es preciso indicar que el fundamento principal para el cobro por parte del demandante se basa de que todas las incapacidades ya relacionadas son de origen laboral y por tanto se debieron cancelar en una proporción equivalente al 100% del valor del IBC, con el cual su empleador efectuó las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social a riesgos laborales, precisando desde ya que, según lo indicado por el actor en la demanda, en la mayoría de los casos tales incapacidades fueron pagadas por su empleador, pero en un porcentaje equivalente al 66.66%, como si se tratara de incapacidades generadas por enfermedad de origen común. Salvo, claro está, las incapacidades generadas entre el 9 al 20 de enero del 2017 y entre el 25 de septiembre al 9 de octubre del 2017 y el 25 de octubre al 9 de noviembre del 2017, que según la parte actora y según relaciona en la planilla de sus pretensiones, ni el empleador ni ninguna entidad le pagó algún concepto por esas incapacidades. Entonces, claro lo anterior, en contraposición, las ARL demandadas, en las cuales se pide el actor recaiga la responsabilidad del pago de tales valores, alegan de forma general que las incapacidades que se reclaman son de origen común, y así fueron reconocidas, que ningún pago, ya que durante el tiempo que el actor estuvo afiliado a dicha entidad, tuvo accidentes y patologías por las cuales recibió prestaciones asistenciales y económicas, y luego un proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, le fue pagado la respectiva indemnización por incapacidad permanente parcial, quedando por consiguiente el caso cerrado frente a cualquier prestación derivada de tales patologías. Para resolver tal controversia se debe tener en cuenta lo consagrado en el artículo 1 al artículo 3 de la Ley 776 de 2002, que consagra lo siguiente. Abro comillas. Artículo 1. Derecho a las prestaciones. Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales que en los términos de la presente ley o el decreto ley 1295 del 94 sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional o como consecuencia de ello se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que el Sistema General le preste sus servicios, preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los que se refiere el decreto ley 1295 de 1994 y la presente ley. Parágrafo segundo. Las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional serán reconocidas y pagadas por la administradora en la cual se encuentra afiliado el trabajador en el momento de ocurrir el accidente o en el caso de la enfermedad profesional, el momento de requerir la prestación. Cuando se presente una enfermedad profesional, la administradora de riesgos profesionales que asume las prestaciones podrá repetir proporcionalmente por el valor pagado con sujeción y en la misma proporción al tiempo de exposición al riesgo que haya tenido el afiliado a las diferentes administradoras, entidades o su empleador de haber tenido periodos sin cobertura. Para enfermedad profesional, en el caso de que el trabajador se encuentre desvinculado al sistema de riesgos profesionales y la enfermedad sea calificada como profesional, deberá asumir las prestaciones de la última administradora de riesgos a la cual estuvo vinculado, siempre y cuando el origen de la enfermedad pueda imputarse el periodo en que estuvo cubierto por ese sistema. Las administradoras de riesgos profesionales en la cual se hubiere presentado el accidente de trabajo deberá responder íntegramente por las prestaciones derivadas de este evento,
tanto en el momento inicial como frente a sus secuelas, independientemente de que el trabajador se encuentre o no afiliado a esa administradora. Las acciones de recobro que adelanten las administradoras son independientes a su obligación de reconocimiento del pago de las prestaciones económicas dentro de los 2 meses siguientes, contados desde que la fecha en la cual se lleguen o acrediten los requisitos exhibidos para su reconocimiento. Vencido ese término, la administradora de riesgos profesionales deberá reconocer y pagar, en adición a la prestación económica, un interés moratorio igual al que rige para el impuesto de renta y complementarios en proporción a la duración de la mora, lo anterior sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. Perfecto. Bueno, artículo 2, incapacidad temporal. Se entiende por incapacidad temporal aquella que, según el cuadro agudo de enfermedad o lesión que presente el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, le impida desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado. Artículo 3. Monto de las prestaciones económicas por incapacidad temporal. Todo afiliado a quien se le defina una incapacidad temporal recibirá un subsidio equivalente al 100% de su salario base de cotización, calculado desde el día siguiente en que ocurrió el accidente de trabajo y hasta el momento de su rehabilitación, redactación o curación, o de la declaración de su incapacidad permanente parcial, invalidez o su muerte. El pago se efectuará en los periodos en que el trabajador reciba regularmente su salario. Para la enfermedad profesional será el mismo subsidio calculado desde el día siguiente de iniciada la incapacidad correspondiente a una enfermedad diagnosticada como profesional. Cumplido el periodo previsto en el inciso anterior y no se hubiese logrado la curación o rehabilitación del afiliado, se debe iniciar el procedimiento para determinar el estado de incapacidad permanente parcial o de invalidez. Hasta tanto no se establezca el grado de incapacidad o invalidez, la ARP continuará cancelando su subsidio por incapacidad temporal. Para los efectos de este sistema, las prestaciones se otorgan por días calendario. Parágrafo 2. Las entidades administradoras de riesgos profesionales deberán asumir el pago de la cotización para los sistemas generales de pensiones y seguridad social en salud correspondiente a los empleadores durante los periodos de incapacidad temporal o hasta por un ingreso base cotización equivalente al valor de la incapacidad. La proporción será la misma establecida para los sistemas de la Ley 100 del 93. Finalmente, el parágrafo 3 indica la administradora de riesgos profesionales podrá pagar el monto de la incapacidad directamente o a través de su empleador. Cuando el pago se realice en forma directa, la administradora deducirá el valor del subsidio por incapacidad temporal del porcentaje que debe cotizar el trabajador a los otros subsistemas de seguridad social, valor que deberá trasladar por el aporte correspondiente del empleador señalado en el parágrafo anterior a la EPS o a la administradora de pensiones a la cual se encuentra afiliado el trabajador en los plazos previstos en la ley. Cierro comillas. Claro, lo anterior, lo primero que debe aclarar a este despacho es que la eventual responsabilidad que le pueda imputar a las ARL aquí demandadas de octubre del 2017 y el 14 de octubre del 2017, la misma fue aportada y efectivamente, como consecuencia de la gestión que hizo el empleador, fue transcrita por la EPS Salud Total como de origen laboral. Incapacidad generada entre el 15 de octubre del 2017 y el 24 de octubre del 2017, que por cierto, según la incapacidad traída en física que fue generada por el médico particular, es la misma que acabo de relacionar, es decir, corresponde a una misma incapacidad la generada entre el 10 de octubre y el 24 de octubre, es una misma incapacidad, sino que se difirió en 2 dentro de las pretensiones, pero corresponde a una misma incapacidad. Del mismo modo, fue transcrita, fue aportada y se le determinó como origen laboral. La generada entre el 25 de octubre del 2017 y el 9 de noviembre del 2017 fue aportada, pero no se transcribió y no se determinó su origen laboral. La generada entre el 10 de noviembre del 2017 y el 24 de noviembre del 2017 efectivamente fue aportada, fue generada por un médico particular y efectivamente la EPS Salud Total la transcribió y la determinó como origen laboral. La generada entre el 25 de noviembre y el 9 de diciembre del 2017 efectivamente fue aportada, fue generada por un médico particular y fue transcrita por la EPS Salud Total determinándola como de origen laboral. La incapacidad generada entre el 10 de enero del 2018 y el 17 de enero del 2018 no se aportó, por consiguiente, y tampoco se determinó, se transcribió la misma, y por consiguiente tampoco se determinó su origen laboral. La generada entre el 21 de enero del 2020 y el 22 de enero del 2020 no se aportó, ni tampoco se transcribió, y por consiguiente tampoco se determinó su origen laboral. La generada entre el 3 de febrero del 2020 y el 4 de febrero del 2020 no se aportó y no por... Los lineamientos generales del sistema se encuentran establecidos en la Ley 100 del 93, la cual fue desarrollada por el decreto 1295 del 94. Varios apartados de este decreto fueron declarados inexequibles por la sentencia C452 de 2002, cuyos efectos fueron diferidos por 6 meses hasta que el Congreso expidiera una nueva legislación sobre la materia. Como resultado de esta medida surgió la Ley 776 de 2002,
que luego de ser modificada por las leyes 1438 de 2011 y 1562 de 2012, y cuyo objetivo principal consistió en reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas que por incapacidad permanente o invalidez se deriven de las contingencias de trabajo, enfermedad profesional y muerte de origen profesional. Para lo pertinente, el artículo 3º de la Ley 776 establece que todo afiliado a quien se le defina una incapacidad temporal recibirá un subsidio equivalente al 100% de su salario base de cotización, calculado desde el día siguiente en que ocurrió el accidente de trabajo o hasta el momento de su rehabilitación, readaptación o curación, o de la declaración de su incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte. No obstante lo anterior, esta misma corporación, la Corte Constitucional, ha determinado en múltiples pronunciamientos que el reconocimiento de una indemnización por pérdida de capacidad laboral por parte de la ARL de manera alguna exonera a tal entidad de continuar pagando incapacidades laborales que se generan de un evento de origen laboral. Al considerar que tales prestaciones no son incompatibles, al respecto, se puede consultar la sentencia T-777 del 2013, en la cual se señala lo siguiente, unas pequeñas precisiones frente a la misma, en la cual cito los siguientes términos, abro comillas. Ahora bien, el hecho de que la pérdida de capacidad permanente parcial dé lugar a una indemnización no significa que el afiliado en estas condiciones tenga solo el derecho a una indemnización. La Corte ha tenido la oportunidad de resolver acciones de tutela interpuestas por personas a quienes las entidades de seguridad social a las cuales se encuentran afiliados les negaron reconocimiento de subsidios por incapacidad luego de haber sido calificadas con una pérdida permanente parcial de sus capacidades laborales, y pese a que ha reconocido el derecho al pago de indemnización prescrita en la ley, no ha considerado esta prestación como incompatible con los subsidios previamente pagados a los actores. Por ejemplo, en la sentencia T-920 del 2009, la Corte estudió la acción de tutela interpuesta por una persona que para el momento de la interposición de la acción de tutela presentaba incapacidades por 737 días, tiempo durante el cual había recibido subsidios de incapacidad, en el que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez dictaminó que había perdido su capacidad laboral en forma permanente y parcial. Los primeros 180 días de incapacidad fueron asumidos por la EPS, a la que se encontraba afiliada. Por su parte, la administradora de fondos de pensiones reconoció los subsidios generados desde el día 181 de incapacidad hasta la fecha en que se calificó la capacidad laboral del actor, y se negó a reconocer las incapacidades que se generaron con posterioridad a esa fecha, argumentando que no estaba obligado legalmente a cancelar la prestación a personas que ya han sido calificadas con una pérdida permanente parcial de su capacidad laboral. En esa oportunidad, la Corte sostuvo que la administradora de fondos de pensiones a la cual se encontraba afiliada el actor debía continuar recibiendo los subsidios por incapacidad laboral, teniendo en cuenta que la enfermedad del actor persistía y que las normas reglamentarias establecen que el trámite de calificación ante la Junta Nacional de Calificación de Validez puede ser postergado por 360 días, tiempo durante el cual las administradoras de fondos de pensiones deben asumir el pago de los subsidios por incapacidad. Concretamente, parámetros para el reconocimiento de prestaciones económicas derivadas de incapacidades temporales por accidente de trabajo. Los lineamientos generales del sistema se encuentran establecidos en la Ley 193, la cual fue desarrollada por el decreto 1295 del 94. Varios apartados de este decreto fueron declarados inexequibles por la sentencia C452 de 2002, cuyos efectos fueron diferidos por 6 meses hasta que el Congreso expidiera una nueva legislación sobre la materia. Como resultado de esta medida surgió la Ley 776 de 2002, que luego de ser modificada por las leyes 1438 de 2011 y 1562 de 2012, y cuyo objetivo principal consistió en reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas que por incapacidad permanente o invalidez se deriven de las contingencias de trabajo, enfermedad profesional y muerte de origen profesional. Para lo pertinente, el artículo 3º de la Ley 776 establece que todo afiliado a quien se le defina una incapacidad temporal recibirá un subsidio equivalente al 100% de su salario base de cotización, calculado desde el día siguiente en que ocurrió el accidente de trabajo o hasta el momento de su rehabilitación, readaptación o curación, o de la declaración de su incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte. No obstante lo anterior, esta misma corporación, la Corte Constitucional, ha determinado en múltiples pronunciamientos que el reconocimiento de una indemnización por pérdida de capacidad laboral por parte de la ARL de manera alguna exonera a tal entidad de continuar pagando incapacidades laborales que se generan de un evento de origen laboral. Al considerar que tales prestaciones no son incompatibles, al respecto se puede consultar la sentencia T-777 del 2013, en la cual se señala lo siguiente, unas pequeñas precisiones frente a la misma, en la cual cito los siguientes términos, abro comillas. Ahora bien,
El hecho de que la pérdida de capacidad permanente parcial dé lugar a una indemnización no significa que el afiliado en estas condiciones tenga solo el derecho a una indemnización. La Corte ha tenido la oportunidad de resolver acciones de tutela interpuestas por personas a quienes las entidades de seguridad social a las cuales se encuentran afiliados les negaron reconocimiento de subsidios por incapacidad luego de haber sido calificadas con una pérdida permanente parcial de sus capacidades laborales y pese a que ha reconocido el derecho al pago de indemnización prescrita en la ley, no ha considerado esta prestación como incompatible con los subsidios previamente pagados por a los actores. Por ejemplo, en la sentencia T-920 del 2009, la Corte estudió la acción de tutela interpuesta por una persona que para el momento de la interposición de la acción de tutela presentaba incapacidades por 737 días, tiempo durante el cual había recibido subsidios de incapacidad, en el que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez dictaminó que había perdido su capacidad laboral en forma permanente y parcial. Los primeros 180 días de incapacidad fueron asumidos por la EPS, a la que se encontraba afiliada. Por su parte, la administradora de fondos de pensiones reconoció los subsidios generados desde el día 181 de incapacidad hasta la fecha en que se calificó la capacidad laboral del actor y se negó a reconocer las incapacidades que se generaron con posterioridad a esa fecha, argumentando que no estaba obligado legalmente a cancelar la prestación a personas que ya han sido calificadas con una pérdida permanente parcial de su capacidad laboral. En esa oportunidad, la Corte sostuvo que la administradora de fondos de pensiones a la cual se encontraba afiliada el actor debía continuar recibiendo los subsidios por incapacidad laboral, teniendo en cuenta que la enfermedad del actor persistía y que las normas reglamentarias establecen que el trámite de calificación ante la Junta Nacional de Calificación de Validez puede ser postergado por 360 días, tiempo durante el cual las administradoras de fondos de pensiones deben asumir el pago de los subsidios por incapacidad. Concretamente dijo, en tal sentencia, para la Sala una interpretación más amplia del artículo 23 del decreto 2463 de 2001, acorde a los principios y valores constitucionales, como quiera que se trata de sujetos de especial protección, exige un análisis detenido de la situación particular en el evento en que el dictamen no arroje el porcentaje requerido para ser beneficiario de la pensión de invalidez y exista concepto favorable de recuperación, como sucede en este asunto, y aún así la persona continúa imposibilitada para trabajar. En esa medida se entiende que el trabajador discapacitado no puede quedar desprotegido al interior del sistema de seguridad social, soportando la carga de tener que afrontar una enfermedad sin posibilidad de subsistir dignamente, en el sentido de no recibir un ingreso transitorio equivalente a un porcentaje razonable del salario que venía devengando. Cierra la Corte las comillas frente a tal sentencia, bueno, y continúa. Con fundamento en los argumentos expuestos, la Corte tuteló los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social del actor y ordenó a la administradora de fondos de pensiones accionada que reconociera el pago de incapacidades superiores a los primeros 180 días de incapacidad hasta que emita un nuevo concepto de rehabilitación por parte del médico tratante o se puede afectar una nueva calificación de invalidez por parte de la entidad competente para ello. Finalmente, en las sentencias T-468-2010, la Corte resolvió un caso similar, aunque en esa oportunidad estuviera relacionado con incapacidad de origen común. En estas estudiaron 3 acciones de tutela presentadas por personas que sufrieron incapacidades superiores a 180 días. En el asunto, en esa oportunidad, debe resaltarse, la acción fue interpuesta por una persona que sufrió un accidente que causó incapacidades laborales por un tiempo superior a 850 días y una pérdida de capacidad laboral de 33,65%. Las entidades de seguridad social a las que se encontraba afiliada la actora se reconocieron 724 días de subsidios por incapacidad. Sin embargo, teniendo en cuenta que seguían expidiendo incapacidades médicas, la actora interpuso la acción de tutela para que ordenara la cancelación de la totalidad de los subsidios. En sus consideraciones, la Corte hizo un recuento de las normas sobre incapacidades laborales y concluyó que el Sistema General de Seguridad Social Integral protege a los afiliados del sistema que sufran incapacidades médicas de origen común superiores a 540 días, pero existe un déficit de protección respecto a aquellas personas que sufren incapacidades superiores a este límite, razón por la cual estos casos deben ser analizados particularmente con el fin de establecer si le asiste al trabajador una prestación como, por ejemplo, el derecho a la pensión de invalidez. Respecto a la compatibilidad de la indemnización por incapacidad permanente parcial con los subsidios de incapacidades médicas de origen laboral, la Corte señaló lo siguiente. Se tiene entonces que en el anterior caso el trabajador quedaría desprovisto del pago de las incapacidades laborales después del día 540, mano de las prestaciones en salud, por tanto, sin sustento económico para su cobra subsistencia. De igual manera, se vería privado de protección económica en el sistema integral de seguridad social ante una eventual incapacidad parcial permanente, pues si la misma ha sido de origen común, no tendría derecho a indemnización, contrario a lo que sucede cuando la incapacidad permanente parcial tiene su origen en una enfermedad de origen profesional o un accidente laboral. A partir de las sentencias citadas, debe señalarse que las providencias de esta corporación han resuelto casos similares, no han considerado que el reconocimiento de indemnización por incapacidad permanente parcial sea incompatible con el reconocimiento de subsidios por incapacidad y por el contrario ha sostenido que son compatibles. Adicionalmente, la Sala de Revisión considera que existen buenas razones para concluir que las dos prestaciones económicas sí son compatibles. Si se interpreta que las dos prestaciones económicas son incompatibles, se llegaría a la conclusión de que una persona con pérdida
pérdida permanente parcial de su capacidad laboral derivada de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, tan solo se podría reconocer una indemnización máxima de 24 salarios mínimos mensuales legales vigentes, base de liquidación. Eso significaría que el Sistema General de Riesgos Laborales le ofrece la misma protección máxima a una persona con incapacidad temporal que una persona que perdió de forma permanente y parcial su capacidad laboral. Sin tener en cuenta en términos de equidad, esta última se encontraría en una situación más desfavorable que aquella. Conclusión contraria al principio constitucional de igualdad material. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que las personas han sido calificadas con una pérdida permanente parcial de su capacidad laboral. Son personas con discapacidad. Esta condición implica que gozan de protección especial por parte del Estado en virtud de lo establecido en la Constitución Política de Colombia y en los instrumentos internacionales suscritos por Colombia, lo cual obliga al Estado a adoptar medidas tendientes a lograr el derecho a la igualdad en este grupo de personas, que ese grupo de personas sea efectivo. Por lo tanto, la interpretación sobre la cancelación de los subsidios por incapacidad es incompatible con la indemnización por pérdida de permanente parcial de la capacidad laboral, llevaría a concluir que el sistema de seguridad social le ofrece la misma protección económica a las personas con discapacidad que a las personas con incapacidades temporales. Conclusión que sería contraria a la Constitución y que desconocería la protección especial de este grupo de personas. Finalmente, la Corte indica, por las razones expuestas, con base en el principio constitucional de igualdad y la protección especial de personas con discapacidad, debe concluirse que la cancelación de subsidios por incapacidad y la indemnización por pérdida de capacidad parcial de origen laboral son compatibles. Cierro comillas. Así las cosas, si bien el artículo 3º de la Ley 736 de 2002 establece que todo afiliado a quien se le defina una incapacidad temporal, producto de una enfermedad profesional y o accidente de trabajo, reciba un subsidio equivalente al 100% de su salario base de cotización hasta que sea determinada la incapacidad permanente parcial. No obstante, tal prerrogativa, según lo indicado en forma reiterativa por la Corte Constitucional, vulnera los derechos fundamentales al mínimo vital y de seguridad social de los trabajadores. Criterio que comparte este despacho judicial, ante lo cual se hace evidente que si bien el señor John Carlos Machacón Cruz se le reconoció y pagó la incapacidad permanente parcial por parte de la ARL, este rubro no resulta incompatible con los subsidios por incapacidad que le fueron otorgados con posterioridad a tal reconocimiento. Lo anterior con fundamento en el principio constitucional de igualdad y la protección especial de personas con discapacidad y en situaciones de debilidad manifiesta, como aparentemente se encontraba el actor en el momento en que se expidieron tales incapacidades. Ante lo cual, es claro que le asiste el derecho al demandante que le sean pagadas la totalidad de las incapacidades que le fueron reconocidas con posterioridad a la determinación y pago de la indemnización por incapacidad permanente parcial y que, como ya se indicó, se demostró ante este despacho tienen origen laboral, las cuales se reitera corresponden a las siguientes, precisando desde ya que, como reconoció expresamente el actor de las mismas, su empleador ya pagó en algunos casos el 66,66% de su valor, lo cual en efecto se probó en la mayoría de los casos. Por lo tanto, se ordenará el pago del restante valor en estos casos, excepto frente a la incapacidad generada entre el 15 de octubre de 2017 y el 24 de octubre de 2017, que después de verificarse las respectivas nóminas o documentos denominados confidenciales, se evidencia que por tal concepto no le fue reconocido ningún valor por parte del empleador. Incapacidades que se liquidarán de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1562 de 2012, que señala lo siguiente. Abro comillas. Ingreso base de liquidación, se entiende por ingreso base de liquidación para liquidar las prestaciones económicas lo siguiente. Para accidente de trabajo, el promedio del ingreso base de cotización de los 6 meses anteriores a la ocurrencia del accidente de trabajo o fracción de meses, si el tiempo laborado en esa empresa fuera inferior a la base de cotización declarada escrita ante la entidad administradora de riesgos laborales a la cual se encuentra afiliado. B. Para enfermedad laboral, el promedio del último año o fracción del año del ingreso base de cotización anterior a la fecha en que se calificó en primera oportunidad el origen de la enfermedad laboral. En caso de calificación de primera oportunidad, se realice cuando el trabajador se encuentre desvinculado a la empresa, se tomará como promedio del último año o fracción del año si el tiempo laborado fuese inferior del ingreso de cotización declarada e inscrita ante la última entidad administradora de riesgos laborales a la que se encontraba afiliado previo a dicha calificación. Parágrafo primero. Las sumas de dinero que las entidades administradoras de riesgos laborales deban pagar por concepto de prestaciones económicas deberán indexarse con base al índice de precios del consumidor al momento del pago certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Parágrafo segundo. Para el pago del subsidio por incapacidad temporal, la prestación será reconocida con base en el último IBC pagado a la entidad administradora de riesgos laborales anterior al inicio de la incapacidad médica. Las administradoras de riesgos laborales deberán asumir el pago de la cotización a pensiones y salud correspondiente a los empleadores o de los trabajadores independientes durante los periodos de incapacidad temporal, hasta por un ingreso base de cotización equivalente al valor de la incapacidad. La proporción será la misma establecida para los sistemas de la Ley 100 de 93. Cierro comillas. Bueno, entonces, claro, lo anterior, el ingreso base de cotización que se probó
devengaba o que se efectuó por el actor previo al inicio de tales incapacidades, se demostró efectivamente con los soportes de cotizaciones efectuados en tales periodos por el empleador, los cuales se relacionan de la siguiente manera. Entonces, ya discriminando y de forma clara frente a las incapacidades que ya se determinó el origen laboral, hará la precisión del despacho frente al IBC que se va a tener en cuenta para liquidar tal incapacidad. Habrá de considerar el despacho que es claro que esta obligación le corresponde a la ARL Colmena. Esto en virtud de que el parágrafo segundo del artículo primero de la Ley 776 de 2002 consagra lo siguiente. Parágrafo segundo, abro comillas. Las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional serán reconocidas y pagadas por la administradora de la cual se encuentra afiliado el trabajador al momento de ocurrir el accidente o en el caso de enfermedad profesional al momento de requerir la prestación. En el presente asunto, es claro que las incapacidades cuyo pago se está ordenando se generaron en el periodo comprendido entre el 10 de septiembre y el 9 de diciembre del 2017, periodo en el cual se encontraba afiliada el actor a la compañía de seguros de vida Colmena. A riesgos laborales, lo cual conllevará inexorablemente a la absolución de la demandada compañía de seguros Bolívar S.A., la cual se encuentra afiliada al actor tan solo desde el 1 de enero del 2019. Indexación. Finalmente, en el uso de las facultades ultra extra petita, y al ser evidente que el dinero cuyo pago aquí se ordena ha perdido el poder adquisitivo desde la fecha en que se causó, se ordenará la indexación del mismo, de conformidad con el parágrafo ya citado del parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1562 de 2012, que señala lo siguiente. Parágrafo primero. Las sumas de dinero que las entidades administradoras de derechos laborales deberán pagar por concepto de prestaciones económicas deberán indexarse con base al índice de precios al consumidor al momento del pago certificado por el Departamento Administrativo de Estadística DANE, para lo cual se tendrá como IPC inicial el 9 de diciembre del 2017, fecha en que finalizó la última incapacidad cuyo pago aquí se ordena, y como IPC final la fecha efectiva de su pago. Pretensiones por obligaciones de hacer. Finalmente, frente a las pretensiones consignadas en los numerales segundo y tercero de la cápita respectivo de la demanda, consistentes, abro comillas, se ordene y se advierta a las demandadas administradoras de derechos laborales Colmena y Compañía de Seguros Bolívar a no incurrir en la negación y rechazo de incapacidades, prestaciones asistenciales médicas y prestaciones económicas que se deriven como consecuencia de las patologías de origen laboral, trastorno discolumbar y otros como con radiculopatía, síndrome de maguito rotador izquierdo y síndrome de maguito rotador derecho. Esta es la segunda. Y tercera pretensión, ordenar a la empresa Drummond a realizar los trámites correspondientes para el pago de prestaciones económicas surgidas de las incapacidades laborales ante las entidades administradoras de derechos laborales. Respecto de excepciones, se declarará aprobada la sección de inexistencia de la obligación frente a las demandadas Compañía de Seguros Bolívar y Drummond LTD, pues no se demostraron los supuestos legales que sustentaban las pretensiones frente a estas demandadas. Asimismo, se declarará no aprobadas las secciones propuestas por la demandada Colmena Seguros S.A. Costas. De acuerdo al resultado del pleito, se condenará en costas a la demandada y única condenada Colmena Seguros S.A. a favor del demandante, según lo previsto en el artículo 365 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 5 del Acuerdo PSA 105-54 del 5 de agosto de 2016. En mérito de los jueces, juzgado sexto municipal laboral de pequeñas causas de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar que el demandante John Carlos Machacón Cruz, identificado con cédula de ciudadanía número 72-228-128, le asiste el derecho al reconocimiento y pago de las incapacidades de origen laboral generadas a su favor entre el 10 de septiembre y el 9 de diciembre del 2017. 3 pesos por concepto de saldo de las incapacidades de origen laboral generadas a su favor entre el 10 de septiembre y el 9 de diciembre del 2017, suma que se deberá pagar debidamente indexada teniendo como IPC inicial el 9 de diciembre del 2017 y como IPC final el vigente para el momento en que se haga efectivo su pago, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero, absorber a las demandadas Compañía de Seguros Bolívar S.A. y Drummond LTD de todas y cada una de las pretensiones elevadas en su contra por el señor John Carlos Machacón Cruz, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia. Cuarto, negar las demás pretensiones de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia. Quinto, condenar en costas a la única demandada
la cual se le está profiriendo condena a la Compañía de Seguros de Vida Colmena S.A., incluyendo como agencia de derecho la suma